Bien, estamos estudiando el libro de Filipenses. Ya hemos estudiado capítulo 3 y hemos iniciado con el capítulo 4. Para hacer un preámbulo, primeramente, Pablo venía hablando advirtiendo a la iglesia acerca de sus recomendaciones, acerca de cosas importantes, de cómo el creyente puede vivir y cómo también es necesario despojarse de todas las cosas que nos impiden poder venir delante del Señor, poniéndose ejemplo a Él mismo, ya que Pablo vivía en alerta constante. Él estaba atento siempre, estaba en alerta por principalmente los que venían a distorsionar el Evangelio. Entonces, él vivía en alerta también porque sabía que él quería entregar toda su vida al Señor, y parte de esto era la necesidad de despojarse de todo aquello que le impidiera que esto pudiera realizarse en su vida, poder conocer al Señor de una manera profunda. También Él les hablaba acerca de la necesidad de despojarse de todo aquello que era vano, que este mundo le ofrecía, a cambio de poder conocer a Jesucristo, su corazón, y poder llegar a ser uno con Él. Pablo invertía su vida en los mismos propósitos de su Señor, sabiendo que en medio de su imperfección, Él continuaba luchando para seguir firme en su fe y proseguir sin cansancio. Su mente, su corazón y todo su ser estaban centrados en su ciudadanía celestial, en el glorioso premio que el Señor tiene para cada uno de los creyentes, que es el tiempo de la glorificación del cristiano. Estos eran los principios, esos eran los enfoques de Pablo. Ese era su principal meta. Y era lo que estaba transmitiéndole a los filipenses, animándolos a que eso se convirtiera también en una prioridad para ellos. Y de estas cosas, también para nosotros, es un ánimo porque es un ejemplo de que podemos imitarlas, de que podemos crecer en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, buscando la unidad en su espíritu. Y si esto sucediera, si esto sucede en nuestras vidas, es definitivo que va a marcar la diferencia en la manera en la que vamos a vivir, pensando y sabiendo que hay una eternidad gloriosa que nos espera con nuestro Señor, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Y también nos va a llevar a vivir e invertir nuestra vida en los mismos propósitos de nuestro Señor, no buscando nuestros propios beneficios, sino sus propios propósitos. Ahora, lo que vamos a ver es una transición nuevamente en la carta. En el capítulo 4, a partir del versículo 2, vamos a ver esta transición en donde Pablo primero toca un tema que no es el centro en sí de la carta, pero ve la necesidad de poder atenderlo para poder traer solución a los detalles de los conflictos que muchas veces hay dentro de la iglesia. También Pablo, vamos a ver cómo, por amor a la iglesia, les invita a perseverar en la oración, a venir delante de Dios y poner todas sus preocupaciones, sus peticiones, pero también a confiar en su soberanía y a confiar en su buena voluntad. Así que vamos a iniciar con los primeros 2 versículos de la sección que vamos a estudiar en Filipenses 4, versículos 2 y 3. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir
en el Señor. Asimismo te ruego a ti también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces vemos que hay un problema dentro de la iglesia entre dos mujeres. No sabemos cuál es la situación exactamente, pero no ha de haber sido algo que comprometiera la fe ni la sana doctrina. Pero, y esto lo vemos porque Pablo no enfoca mucho tiempo en tratar de solucionar esto, pero lo que sí vemos es que anima a estas dos hermanas a ponerse en común acuerdo. Pero no en su razonamiento o en sus métodos de solución de conflicto, sino que el factor de su unión sea en el Señor. Esto evitará también las inconsistencias entre ellas. Y lo vemos al final del versículo 2, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, anima a un hermano de la iglesia, maduro espiritualmente. No tenemos la información de quién era esta persona, pero lo más acertado es que sea uno de los líderes de la iglesia. Lo que sí sabemos es la responsabilidad que Pablo pone sobre este hermano. Le anima a que pueda ayudarle a estas hermanas a llegar a una solución, a su reconciliación. Y sabiendo de que hay una línea temática en la carta en la que Pablo insiste, que es la unidad en el Señor, que es la unidad en el Espíritu, andar en común acuerdo, tenemos una referencia de qué probablemente estaba sucediendo o había sucedido entre estas hermanas. Vamos al capítulo 1, versículo 27, de aquí mismo en Filipenses. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces tenemos una pista de qué sucedía, cuáles eran los conflictos que a menudo sucedían dentro de esta iglesia. Ahora, si avanzamos al capítulo 2, versículos 2 y 3, Pablo les dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que vemos acá es que no es un tema, nuevamente, que vaya a afectar la fe o la sana doctrina, pero sí algo que puede traer división dentro de la iglesia. Cuestiones de opinión, cosas no esenciales. Y a esto Pablo les insta a poder solucionarlo con prontitud, porque pueden afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es tan importante que por eso le habla al liderazgo, para que puedan ayudar a solucionar esta situación. Recordemos por un momento que los planes del enemigo son enfocados a la destrucción y a la división del cuerpo de Cristo. Los planes del enemigo también se enfocan en tratar de paralizar la expansión del reino de Dios. Así que estos pequeños detalles pueden abrir puertas dentro de la iglesia para que el enemigo cumpla su cometido de dividir, de destruir, de traer disensión entre los hermanos. Por eso es que es necesario procurar vivir en acuerdo en el Señor como iglesia.
Otro punto que vemos acá es que estas hermanas habían estado involucradas en el inicio de la iglesia. Por lo tanto, eran personas de influencia dentro de la congregación. Por algo Pablo menciona sus nombres. Entonces, con aún más razón, era necesario la solución del conflicto. Porque esto podía dañar el testimonio y la unión de la iglesia. Y un punto también, en el versículo 3, al final de este versículo, Pablo habla de aquellos colaboradores suyos que sus nombres están en el libro de la vida. En la antigüedad, las ciudades que estaban libres, que no estaban bajo el dominio de ningún imperio extranjero, tenían libros de registro con los nombres de sus ciudadanos. Entonces, Pablo viene de decirles a los filipenses, quienes estaban bajo el dominio del imperio romano, que tenían una ciudadanía en el cielo. Y ahora les menciona el libro en donde están los nombres de aquellos que han colaborado con él. Entonces, para ellos esto no tiene mucho sentido terrenalmente hablando, pero espiritualmente les está dando a entender que ellos tienen una pertenencia en el cielo. El mensaje es la libertad espiritual con la que ellos contaban, aquellos que habían colaborado con Pablo. Ahora, aunque sabemos que la carta va dirigida a esta iglesia, sabemos que para el creyente, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida, contrario a los que no han puesto su fe en Él, en Jesucristo. Y más detalles sobre este tema en particular, usted puede encontrarlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Ahora, regresando a nuestra lectura de hoy, vamos a continuar leyendo versículos 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Volvemos a uno de los temas centrales de la carta, el regocijo en el Señor. Esto es algo que solo el Señor puede dar a través de su Espíritu Santo a todo creyente. Ahora recordemos también que Pablo está hablando y está escribiendo esta carta desde la cárcel. Está esperando una sentencia, o para libertad o para la muerte. Y en medio de esto, él les habla acerca de este regocijo continuamente. Y por lo que hemos visto en los capítulos anteriores, el regocijo del cual Pablo hace referencia en el Señor no tiene ninguna asociación con las circunstancias de la vida, sino que tiene que ver con una relación íntima en el Señor que nos lleva a conocer profundamente su fidelidad eterna. Y cuando esto sucede, entonces vamos a vivir en continuo regocijo. No es que vamos a andar brincando en un pie todos los días, pero sí la actitud de nuestro corazón, de nuestra fe, es saber de que en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, podemos estar en gozo con Dios, sabiendo en dónde está nuestro futuro glorioso.
sabiendo que Él es nuestra esperanza de vida, pero para vida eterna. Entonces, si usted quiere vivir en sumo gozo, a pesar de la tristeza emocional que puede producir las circunstancias de la vida, venga a su presencia. Luche por tener estos tiempos con el Señor, porque en ese tiempo es donde encontramos descanso, es donde encontramos refugio, en donde podemos meditar en su palabra y permitir que ella opere en nuestras vidas. Continuando con el versículo 5, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta gentileza se refiere a la bondad del corazón de la persona, en cómo responder ante la falta o las fallas de todos los hombres. Y este versículo viene asociado con la situación que se presentó al inicio, con las dos hermanas, con los conflictos que pueden suceder dentro de la iglesia, que en medio de cualquier situación, el consejo de Pablo es que la bondad de los corazones sea conocida, sea testimonio para todos los hombres. No que sirva de mal testimonio por los conflictos y la violencia y las malas decisiones, sino que sea con la bondad del corazón. Sean tomadas las decisiones con gracia, con misericordia. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículos 16 y 18. Santiago, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es una descripción amplia de lo que es atender una situación con la bondad en nuestros corazones. Esto es atender con gentileza y afrontar con gentileza las situaciones que se pueden presentar. No solamente dentro de la iglesia, sino también con los no creyentes, fuera de la iglesia, con nuestra familia. Lo que debe de reinar es la bondad en nuestro corazón. Pero el consejo que vemos en Santiago es buscar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Cuando al final del versículo 5, Pablo les dice: el Señor está cerca. Esta frase alude a la cercanía en tiempo y espacio, en tiempo y lugar, de que el Señor está cerca del creyente para caminar con Él de la mano ante estas situaciones, ante cualquier circunstancia. El Señor está cerca. Por lo tanto, podemos alcanzar su sabiduría porque Él está cercano. Es solamente de venir delante de Él y poder escuchar su voz, buscar su sabiduría, buscar su consejo. Pero también Él está cercano para que nos dé de su bondad, para que llene los corazones de gracia y misericordia. Y esta es la línea del consejo de Pablo para la iglesia. El Señor está cerca. Que la bondad de sus corazones sea de testimonio para los demás.
Continuando en versículo 6, siguiendo con esta última frase, la cercanía del Señor, Pablo ahora exhorta a la iglesia a no preocuparse de más, con afán, alimentando la aflicción con sus emociones, con sus pensamientos, sino que Él les da el mejor consejo. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Traigan todo lo que quiera llenar sus corazones de aflicción, de carga, de afán, traigan todo delante de Dios en oración. ¿Por qué? Porque Él está cercano. Tráiganlo todo con sinceridad, con agradecimiento y adoración y devoción por quien Él es. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo. Pero Él está cercano a nosotros, Él está cercano al creyente, porque Él quiere que el creyente se acerque a Él. Él quiere que vengamos con todas estas cosas delante de Él, no porque Él no sepa, Él las sabe, pero lo que quiere es tener una relación personal con la persona. Él quiere conocer, Él quiere escucharnos, Él quiere hablar con el creyente. Y es una muestra clara del corazón del Señor, de querer tener una relación personal con cada cristiano. Entonces, cuando como creyentes, nuestra primera respuesta ante las situaciones y ante la toma de decisiones es buscar una solución en nuestras fuerzas, no es la mejor decisión. Esto pone más bien más carga al asunto, cuando tratamos de buscar soluciones en nuestras fuerzas. Porque el hombre no ha sido creado para crear soluciones. El hombre no tiene la capacidad de crear soluciones. Dejémosle este trabajo a nuestro Creador, porque esa es su posición, esa es su función, de crear. Y Él es quien puede crear a partir de su sabiduría la solución. Y como vimos en Santiago, esta viene pacíficamente, es pura, no trae maldad, es íntegra. Los recursos necesarios que necesita el cristiano para crear una solución, los tiene el Señor. Él es quien tiene la solución. Por eso es que primeramente debemos de buscar su sabiduría. Primero buscar su sabiduría, su consejo en oración, antes de cualquier acción, antes de cualquier decisión. Venir delante de Él, adorarlo, agradecer, exaltar su nombre por quien Él es, porque Él es un Dios fiel que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, tiene el mejor consejo de sabiduría, porque Él conoce nuestro futuro. Por eso es que no debemos de temer en Él. Por eso es que debemos de tratar de perseverar en Él, de caminar en un mismo conocimiento con Él. Y algo importante que podemos ver acá es que Pablo está a kilómetros lejos de los filipenses. Él está lejos. Entonces ellos no pueden depender de Pablo para su consejo, para las diferentes soluciones de conflictos o de las diferentes circunstancias en las que ellos se encuentren. Pero Él les dice que el Señor está cerca, para que su fuente sea el Señor, no el hombre. Y el resultado de buscar al Señor, primeramente,
lo vemos en versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo les dice, acérquense a Él, porque no solamente les va a proveer la sabiduría, sino que les va a traer paz y va a llenar de paz sus pensamientos, sus corazones, los va a guardar de pensar lo que no es digno de alabanza, de pensar lo impuro, de pensar en tratar de afanarse en ver cómo solucionar las cosas. Todo lo contrario, nos dice que el que se acerca a Él, el Dios de paz, es quien va a guardar en completa paz los corazones y pensamientos. Entonces, si estamos cercanos a Él, Él es quien va a proveer sabiduría, paz, de una manera que nada ni nadie le va a poder quitar, que nada ni nadie va a poder proveer, y que el ser humano no puede entender, pero sí puede disfrutarla. Y esta misma paz guardará en completa paz los pensamientos, no permitirá que los corazones desfallezcan, sino guiará a los corazones a permanecer confiados en la voluntad de Dios, en su fidelidad, en sus promesas. Hermanos, el afán trae una ceguera a nuestra vida. Nos ciega de poder hacer y caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando todo es sometido delante del Señor, Él nos da de su paz incomprensible. Y no busque explicación a esto. No trate de ver cómo poder entenderla, porque basta con disfrutarla. Basta con que esta paz guarde los corazones de sentimientos contrarios a los del amor de Dios. Basta que esta paz guarde nuestras mentes de pensamientos malintencionados que puedan provocar ofensa, que puedan traer mentira. Esta es la paz que Pablo le está diciendo a los filipenses. Si ustedes buscan al Señor, Él les va a dar su paz para que ustedes no desarrollen resentimiento hacia los demás en medio de la situación, en medio de los conflictos. No solamente entre los hermanos, sino con los demás. Y esto va a ser de testimonio para todos aquellos que no tienen claridad acerca del amor, de la verdad y la bondad de nuestro Dios. Ahora, Pablo ya les había aconsejado sobre buscar en común acuerdo en el Señor. Hemos visto que ya le había hablado al liderazgo de ayudar a estas mujeres en su conflicto. Les recuerda que sobre cualquier situación deben de vivir en regocijo en el Señor. También ya les ha recordado de que el Señor está cerca de todo creyente y por lo tanto todo lo que ellos necesitan en Él lo van a encontrar, incluido la paz. Ya cada uno de los filipenses sabía que la única fuente de paz que sobrepasa todo entendimiento está en el Señor. Entonces, repasando esto, Pablo les está dando un manual de solución de conflictos. Les está dando un manual de consejería, de cuál era la dirección que debían de tomar ante cualquier situación. Y todo apunta a la oración, a buscar la intimidad del Señor, a buscar caminar en unidad con el Señor, y como resultado obtendrían la paz y el regocijo en Él. Y ahora, por lo demás,
le resume a la iglesia cuál es el estándar de la mente de un cristiano, en qué debe estar enfocada. Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el filtro por el cual el creyente debe de pasar todos sus pensamientos, tanto para sus obras, para sus planes, sus sentimientos, tanto para sus palabras. Es someterlo todo a la obediencia del Cristo. Y lo que vemos básicamente es la descripción de la mente de Cristo, de lo que nos decía Santiago acerca de la sabiduría. Entonces, ese es el resultado de venir a la presencia de Dios, que Él confronta todo lo que no viene de Él, lo pasa por este filtro para que el Espíritu Santo nos guíe hacia todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y todas estas descripciones que dicen acá. Cuando habla de lo verdadero, es acerca de la sinceridad con la que nosotros podamos hablar. Cuando nos habla de lo honesto, es acerca de la transparencia con lo que hacemos las cosas. Que no hayan tinieblas, sino que sean transparentes. Que sean honestos en todo sentido. Cuando nos habla de lo justo, es acerca de la gracia y misericordia que debemos extender hacia los demás. No solamente en acción, sino que también en pensamiento, en nuestro corazón. Extender gracia y misericordia a los demás. Cuando menciona lo puro, es acerca de la pureza, de la integridad con la que los pensamientos del hombre deben abundar, y después también con la integridad con la que el hombre debe de vivir. Lo amable es reflejar el amor y la verdad de Cristo a todo hombre. Y lo de buen nombre es referente al buen testimonio, a todo aquello que sea íntegro, que sea claro y que refleje los méritos de Cristo. Y respecto a la virtud, la última parte que dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mayor virtud es que los méritos de Cristo se reflejen en la vida del creyente. Y esto es digno de alabanza, porque la gloria no es para el hombre, sino que es para Dios, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Y todo esto va referente y va guiándonos a la manera de comportarnos dignos, como dignos seguidores de Cristo. Si este versículo 8 es aplicado en la vida del creyente, entonces los problemas y situaciones, como los que vimos al principio, se evitarían, o por lo menos se encontraría una solución rápida en el Señor. El consejo a la iglesia es que busquen siempre la unidad en el Señor de una manera corporal e individual. Que las cosas no esenciales no los dividan, sino que todo sea sometido delante del Señor en oración para que Él les guíe. Y esto también lo podemos aplicar en nuestra vida. Cualquier cosa, todo sea sometido delante del Señor, primeramente. Decisión, noticias,
para nuestras vidas, todo sea sometido delante de Dios, para que el afán no se apodere de nosotros, de nuestros pensamientos y nuestros corazones. Veamos, recordemos cuál es nuestra fuente de sabiduría. Veamos y recordemos cuál es nuestra fuente de paz. ¿En dónde está nuestro lugar de descanso? Está en la presencia del Señor. Y cuando vivimos de esta manera, vivimos sometidos a la sabiduría de Dios. Vivimos en su sabiduría, en la unidad con Él. Y ahí es donde hallaremos respuesta, solución a las situaciones y podremos ser renovados con la mente de Cristo. Pero todo sea sometido delante del Señor para poder vivir con sabiduría. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque tú, Señor, nos expones delante de tu palabra para que podamos examinar nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo que traiga la convicción a nuestros corazones sobre cada área en las que debemos de crecer. Señor, gracias porque tú insistes una y otra vez a través de tu palabra la necesidad que tenemos de estar apegados a ti, de estar, Señor, cercanos a ti, así como tú estás cercano a nosotros. Y guíanos, por favor, en vivir bajo tu sabiduría, bajo tu voluntad, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.